Disfrutarlo. Esperamos Gracias. verte otro día, Pili. Bueno, pues si quieres ser como Pili ya sabes lo que tienes que hacer, y es que Elite Deluxe es un sistema de descanso completo, ¿vale? Canapé eléctrico abatible de gran capacidad, como hemos visto, con el colchón anatómico avalado por el Instituto Europeo de Calidad del Sueño. El canapé es de gran capacidad y se abre y se cierra fácilmente protegiendo tu espalda gracias a su mando a distancia inalámbrico. Su colchón, por supuesto, cuenta con materiales de última generación que garantizan un sueño reparador noche tras noche, que a mí la verdad me va a venir muy bien, ¿eh? Y además está fabricado en España con todas las garantías de máxima calidad. Así es, así que ya sabes, no puedes dejar no puedes, claro, no puedes, iba a decir que no puedes esperar para hacerte con él, porque tienes un 30% de descuento gracias a nuestro plan Renove, como hemos dicho. Además, ya lo sabes, las cuotas mensuales sin intereses, muy pequeñas, no te vas a enterar y lo vas a disfrutar desde el primer día, tanto para meter cosas con su mando a distancia, ¿verdad?, como para dormir plácidamente cada noche. Transporte y montaje gratuitos. Incluye, además de regalo, 2 almohadas como las que hemos visto y una en el caso de colchones de 90. Claro, porque hemos dicho que está en todas las medidas, y con tratamiento antialérgico que ayudan a mantener una postura correcta y favorecen un sueño reparador. Bueno, pues lo que tenéis que hacer es llamar al número que veis en pantalla o entrar en galeriadelcoleccionista.com. Aproveche nuestro plan Renove y consiga el sistema de descanso Elite Deluxe, formado por canapé eléctrico y colchón ergonómico, con un 30% de descuento en cómodas cuotas sin intereses, con transporte y montaje gratuitos y sus almohadas de regalo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí están viendo el estadio de Zimpeto desde Maputo. El Papa Francisco está a punto de celebrar la Santa Misa con miles y miles de mozambiqueños en esta gran visita de 10 días a toda África. Esta tarde emprenderá viaje a Madagascar y este es uno de los últimos encuentros que tiene aquí en Mozambique. Y conmigo está, como en muchas otras ocasiones, Betty Marchetti. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Álvaro. Hemos visto que ni el viento, ni la lluvia, nada, ni el madrugón, nada frena a estos africanos por la alegría que tienen en esperar al Papa Francisco, que por otra parte hace su 4º viaje de visita a África. Recordemos que en 2015 estuvo en Kenia, en Uganda y en República Centroafricana. Luego, en 2017 en Egipto, y este mismo año el Papa estuvo visitando Marruecos. Ahora se ha dedicado a la franja que da al Océano Índico, al sur, y visita 3 países. Hoy Mozambique, ayer y hoy Mozambique. Mañana en Madagascar. Y el lunes estará en la isla Mauricio. Pues va como mensajero de la paz, con un lema para cada nación. Pero lo cierto es que la gente lo espera con el corazón abierto en esta franja de África, donde la pobreza es una de las características más importantes. Y allí donde hay quien sufre, pues en esas periferias ahí tiene puesto el corazón el Papa Francisco. Y ayer 2 palabras fueron las que más se escucharon en los diversos encuentros, en ese encuentro con los jóvenes, un encuentro interreligioso al que también asistieron miles de jóvenes, también en el encuentro las autoridades, y luego por la tarde 2 palabras sobre todo: reconciliación y paz. Y eran los mismos jóvenes, por ejemplo, los que durante el encuentro y sobre todo al recibir al Papa Francisco lo gritaban: reconciliación, paz. El Papa en el discurso a las autoridades también hablaba de paz, porque hasta hace poco había un conflicto muy importante, y digamos que están ahora mismo en ese desarrollo de un acuerdo de paz, y por lo que pudimos ver y escuchar ayer es lo que quiere el pueblo y es el mensaje que está dejando el Papa. Decía ayer a los jóvenes Francisco que hay que aprender a caminar juntos a pesar de las diferencias, y esto mismo también se lo dijo por la tarde a los obispos, a los religiosos, a los misioneros. Caminar, saber caminar con el otro a pesar de las diferencias, ir de la mano.
Y además a los jóvenes les puso de ejemplo a dos deportistas, a un jugador de fútbol y luego a un atleta, ¿no? Al futbolista Eusebio de Silva Ferreira y al atleta María de Lourdes Mutola. Y los puso como ejemplo de jóvenes que han luchado, que se han superado, que han nacido en esta misma pobreza, pero que han sido capaces de ir más allá, de ser un ejemplo para los jóvenes de hoy, ¿no? O sea que les decía, aquí tienen pues a quién imitar, ¿no? Que no se podían quedar allí estos chicos. Les decía, no tengan miedo de cometer errores, les decía a los jóvenes, que vayan adelante. Y lo que tú decías, era una audiencia multicolor, multirreligiosa, mira ahora la danza, por ejemplo, que hacen. La vida la expresan a través de colores, de canciones, a través de esta vida que le sale por todos los poros. Bueno, y es que, como decimos en otras ocasiones, nosotros estamos de algún modo acostumbrados al Papa Francisco. A verle nos es fácil ir a Roma, tenerle cerca, ¿no? Tenemos la oportunidad de tenerle a nuestro lado, podríamos decir, pero ellos no. Entonces para ellos es una auténtica fiesta y lo estamos viendo. Mucho color, mucha música, cantos tradicionales y ellos, porque podríamos pensar que esto lo hacen solo por el Papa, pero es que allí es así. Uno va a misa un domingo y cantan así y bailan así, porque es una fiesta lo que celebran y lo demuestran de este modo. O sea que está muy bien también nos demos cuenta de lo afortunado que somos, por un lado, por tener al Papa Francisco cerca y por otro, por ver también cómo es la Iglesia universal, ¿no? Muchas veces estamos nosotros un poco encerrados en nuestro mundo, en nuestra cultura, y sin embargo esto nos permite ver que la Iglesia es una riqueza, como tantas veces dice también Francisco. Esto es bonito porque sí, es verdad, a veces nos quedamos en nuestra parcela y pensamos que esa es toda la Iglesia. Y en cambio, estos colores, digamos, estas diferencias son la riqueza. Las diferencias, ¿cuántas veces el Papa habla de la unidad en la diversidad? Mira, ya al Papa le hemos visto salir ya revestido. Y tengan en cuenta que es un viaje de 10 días y no ha hecho más que empezar. Sí. Con lo cual, imagínense, si nosotros nos cansamos por un viaje normal, una persona... Además, de sabemos el años, programa oficial, pero ayer, por ejemplo, estaba en la Anunciatura el Papa, pensaba ir a ver a las autoridades, que es lo primero que hacen en todo país cuando llega, y fueron a visitarle un grupo de las escuelas, y el Papa les hizo pasar. Y estuvo con ellos charlando, pues le estuvieron contando cómo va en este país las cosas, todo así. O sea que encuentros inesperados habrá muchísimos en este viaje. Y a ninguno dice que no el Papa, aunque le veamos a veces carita de cansado o de la fatiga de todo esto, pero lo ves siempre dispuesto a encontrar, a ir al encuentro de la gente, a estar con ellos. Pues vemos que ha llegado hasta el altar. Os decimos que el idioma que se habla aquí en Mozambique es el portugués, por lo cual escucharéis todas las expresiones, los discursos de estos días serán en portugués. Trataremos de llegar hasta vosotros con los menos errores posibles. Pero bueno, más o menos lo entendemos, lo podemos entender. Sí, en otras cosas dejaremos a la audiencia que capte también ella lo que puede. Por cierto, que el Papa ha debido aprender, ha tenido que perfeccionar también el portugués, porque recordemos que en Río de Janeiro, durante la JMJ, alguna cosa decía en portugués, alguna cosa hablaba e improvisaba, pero al final tenía que hablar en español. Sí. Exacto. Sin embargo, ayer habló en portugués prácticamente todo, alguna cosita en italiano, también en español.
pero seguramente haya recibido alguna lección para ayudarle a preparar estos días, con lo cual también un esfuerzo también por ese lado. Y seguimos escuchando estos cantos con el que han recibido la procesión de entrada y al Papa Francisco. Y ahí está la Virgen. Veréis que siempre el Papa, el primer momento donde va es a la Virgen a decirle 2 palabritas, y cuando termina la celebración igualmente. Antes en Roma, como en todos los viajes que ha hecho hasta ahora, no estoy segura si es el número 31 o el 35 este viaje. 31. 31. Pues esta vez ha ido a Santa María la Mayor también, ha rezado a la Virgen, le ha confiado todas estas personas, todos estos encuentros que iba a tener en estos días, todo el viaje. De esa manera ha partido seguro a su destino. Y a punto de comenzar la celebración eucarística. En nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A paz esteja convosco. Y con tu espíritu. Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos misterios, reconozcamos que somos pecadores. Y el Papa pide a Dios que reconozcamos nuestros pecados porque somos pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamento, palavras, atos e omissão, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim, a Deus nosso Senhor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Eleison, que no sé si está cantado en la lengua local o en portugués. De momento es Kyrie eleison en latín. Sí, estamos escuchando el Gloria en Changana, también llamado Songa, que es una lengua que se habla en el sur de África, en concreto en los países de Mozambique, Zimbabue y Sudáfrica. Y lo hablan allí varios grupos étnicos. Como no, tenía que estar presente también en esta Eucaristía la lengua de allí, la lengua local. Mirad el estadio cómo está. No cabe un alfiler. De hecho, es el evento, digamos, la celebración más multitudinaria de la estancia allí, de la presencia del Papa en Mozambique. Por cierto, que el Papa, antes de la misa, de presidir esta Eucaristía, ha estado en un centro de la comunidad de San Egidio para enfermos de SIDA. Es decir, que el Papa no ha empezado solo con eso, ha empezado la agenda, la jornada mucho antes. Nosotros puede ser que sí, pero el Papa... Exactamente.
Ahora, es impresionante la labor de la comunidad de San Egidio en este país, bueno, en varios países africanos, pero sobre todo aquí lo que ha hecho con el SIDA. Tiene un programa que se llama DREAM, en el cual han logrado al día de hoy, creo que desde 2002, si no me equivoco, que más de 35.000 niños de madres infectadas con el virus del SIDA nazcan niños sanos. Y esta es una labor gigantesca. Tienen un hospital en Maputo que es uno de los más impresionantes como están dotados, y además, por ejemplo, el laboratorio clínico de este hospital está supervisado por médicos de la Universidad de Tor Vergata de Roma, de la Universidad de Milán. Es decir, varios facultativos italianos están prestando una ayuda, una colaboración en distancia a este hospital de Maputo, que está dotado, ya te digo, con las últimas tecnologías. Es además un ejemplo de ecología, porque tienen placas solares, se están alimentando con energía solar todo día y noche, nunca se han quedado sin luz, cosa que en estos países muchas veces es común que te quedes sin luz, usar el generador. Ay, son fantásticos estos niños, míralos. Y muchos voluntarios que van allí, muchos católicos que van allí, por ejemplo, en verano. Yo conozco a alguno que este verano ha estado en África. Destacan siempre una cosa, y es que son felices, están contentos, alegres. Con lo poco que tienen, son muchos más felices que muchos de los que viven bien, con comodidad. Y lo están demostrando. Sí, sí. Ahí lo vemos. Y a pesar, efectivamente, de estas grandes dificultades que tienen. Por cierto, que hablábamos de San Egidio, y aquí en pocos días, en España, en Madrid en concreto, vamos a vivir un encuentro internacional por la paz organizado por San Egidio, al que van a asistir importantes personalidades del ámbito religioso, pero también civil, políticos muy importantes, primeros ministros de otros países. No le hemos dicho que San Egidio ha trabajado muchísimo en este hospital y todo esto, pero en el proceso de paz de Mozambique, que se ha firmado hace poco en Roma, San Egidio ha sido uno de los grandes promotores, los pilares de esta paz que goza ahora en Mozambique. Y sigue la celebración. Oremos. Deus eterno e onipotente, que destes a mesma origem a todos os povos e quisestes reunilos convosco numa só familia. El Papa pide a Dios omnipotente y todopoderoso que, dado el mismo origen de todos los pueblos, que los quisiste reunir como una familia, encienden todos los hombres este fuego de la caridad, para que esto ayude al progreso de los hermanos, entre todos se confirmen los derechos de la persona humana, para que generosamente, a través de la caridad, se confirman los derechos de la persona humana y se suprima toda la discriminación, toda injusticia, y se fortalezca una sociedad en la igualdad y la justicia. Es lo que ha pedido el Papa a Dios nuestro Señor. Y comenzamos ahora la liturgia de la palabra. No se asusten si hay algún problema con la imagen, porque viene directamente de África y allí a veces las comunicaciones no son tan buenas, por lo tanto puede ocurrir.
Del apóstol San Pablo a los colosenses: hermanos, como elegidos de Dios, santos y amados, vestíos de la misericordia entrañable, bondad, humildad, dulzura y comprensión. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos. Cuando alguno tenga quejas contra otro, tal como o Senhor vos perdoou. El Señor os ha perdonado. Assim deveis fazer vós Haced também. vosotros lo mismo. Acima de tudo, revestir Y por encima de todo esto, el amor, é o vínculo da que es el perfeição. ceñidor de la unidad consumada. Reine em vossos corações Que la paz de Cristo actúe a de qual árbitro en vuestro corazón. chamados para A formar ella habéis um só sido corpo. convocados en un solo cuerpo. E vivei em ação de graças. Y sed Habite agradecidos. em vós com abundância La palabra de Cristo habita en vosotros en toda su riqueza. para vos instruirdes Enseñaos unos a otros con toda sabiduría. uns aos outros, com toda a sabedoria. E com salmos, Corregíos también hinos mutuamente. e cânticos inspirados, Cantad a Dios, cantai de todo o coração dadle gracias de a corazón Deus a con vossa salmos, gratidão. himnos y cánticos inspirados. Tudo o que fizerdes, por palavras ou por Y obras, todo el nombre del Señor seja Jesús, tudo dando gracias a Dios em nome Padre do Senhor Jesus, por medio de Él. dando graças por Ele a Deus Pai. Palavra do Senhor. Palabra de Dios. Mostrai-nos o vosso amor, mostrai-nos o vosso amor, dai-nos a vossa salvação, dai-nos a vossa salvação. El Salmo responsorial dice: muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Escutemos o que diz o Senhor. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Deus, fala de paz a seu povo e aos Dios seus anuncia la paz a su fiéis. pueblo y a sus amigos. A sua salvação está perto dos que o temem. La salvación está ya cerca de sus fieles Sua glória habitará na y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Encontrarão-se a misericórdia e a fidelidade. La misericordia y la fidelidad se encuentran. Abraçarão-se a paz e a justiça. La justicia y la paz se besan. A fidelidade vai germinar da terra. La fidelidad brota de la tierra E a justiça descerá do céu. y la justicia mira desde el cielo.
El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él, la salvación seguirá sus pasos. Que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. El Papa bendice al diácono, quien será el que proclame luego la palabra de Dios. Que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, están cantando ahora mismo. Que habite en vosotros su palabra. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo San Lucas. Del Evangelio según San Lucas. Sempre que chegar e a gente tem que... Naquele tempo, en aquellos días, Jesús habló a sus discípulos diciendo: Digo-vos a vós que me escutáis, a vosotros que escucháis os digo, amai os vossos inimigos, amad a vuestros enemigos, fazei bem aos que vos odeiam, haced bien a los que os odian, abençoai os que vos amaldiçoam, bendecid a los que os maldicen, orai por aqueles que vos rezad injuriam, por los que os injurien, a quem te bater numa al que te golpee en una mejilla, apresenta-lhe também a outra, ofrécele la otra, e a quem te levar a capa, al que te quite el manto, deixa-lhe também no le a niegues la túnica. Dá a todo aquele que te pedir, Da al que te pide, e ao que te levar, y al que te quite algo, não reclames. no se lo reclames.
¿Cómo queréis que os outros vos façam? ¿Cómo queréis que os traten los hombres? Vós também. Tratadlos vosotros a ellos. Se amáis aqueles que Si amáis vos a los que os aman, que agradecimento mereceis. ¿qué mérito tenéis? Também os pecadores También los pecadores amam aqueles que os amam. aman a sus amigos. Se fazeis bem aos que vos fazem bem, Si hacéis el bien a los que os hacen que el bien, agradecimento mereceis. ¿qué mérito tenéis? Também os pecadores fazem También los o pecadores lo hacen. mesmo. E se emprestais àqueles de quem Si esperais prestáis receber, esperando cobrar, que agradecimento mereceis. ¿qué mérito tenéis? Também También los pecadores prestan emprestam os outros para recibir otro tanto, a fim de receberem outro tanto. Vós, porém, amad amai os más vossos bien a vuestros enemigos, fazei o bem haced el bien e emprestai y prestad sin em esperar troca. nada a cambio. Então será grande a vossa recompensa. Así será grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo, que é bom até que es para os bueno ingratos con ingratos e os maus. y malvados. Sede misericordiosos, Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. Não julgueis e No não juzguéis sereis julgados. y no seréis juzgados. Não condenéis, No condenéis y no seréis condenados. Perdoai e sereis Perdonad perdoados. y seréis perdonados. Dai e dar-se-vos-á. Dad y os darán. Deitar-vos-ão no regaço, Recibiréis una medida generosa, calcada, apretada, remecida a y transbordar. rebosante. A medida que La usardes medida com os outros, que uséis con los otros, será também la usada usarán también convosco. con vosotros. Palavra da salvação. Palabra de Dios. Amados irmãos e irmãs, Queridos hermanos y hermanas, ouvimos no Evangelho hemos de Lucas escuchado en el Evangelio de Lucas un pasaje do del sermón planície. de la llanura. Depois de escolher os seus Después de elegir a sus discípulos y haber proclamado las bienaventuranzas, Jesus acrescenta: Jesús dice, Digo vos, a vosotros, que me los que me escucháis, os digo, amad a vuestros enemigos. Una palabra dirigida también a nosotros hoy, que lo escuchamos en este estadio. Dilo con clareza, Y lo dice con claridad, firmeza, sencillez y firmeza, trazando señalando un sendero, un camino estrecho que necesita algunas virtudes. Porque Jesús no es un idealista que desconoce la realidad. Él está hablando del enemigo concreto, del enemigo real, el que ha descrito en la bienaventuranza anterior, de aquel que nos odia, excluye, insulta y proscribe como infame. Muchos de vosotros todavía podéis contar en primera persona historias de violencia, odio y desencuentros. Algunos en carne propia, otros de alguien conocido que ya no está.
Otros, incluso por el miedo de que heridas del pasado se repitan e intente borrar el camino recorrido de paz, como en Cabo Delgado. Jesús no nos invita a un amor abstracto, etéreo o teórico, redactado en escritorios y para discursos. El camino que nos propone es el que Él recorrió primero, el camino que lo hizo amar a los que lo traicionaron y juzgaron injustamente a los que lo mataron. Es difícil hablar de reconciliación cuando las heridas causadas están vivas en tantos años de desencuentro, o invitar a dar ese paso de perdón que no significa ignorar el dolor o pedir que se pierda la memoria, que se cancele, o los ideales. Aún así, Jesús invita a amar y a hacer el bien, que es mucho más que ignorar al que nos hizo daño o hacer el esfuerzo para que no se crucen nuestras vidas. Es un mandato a una benevolencia activa, desinteresada y extraordinaria con respecto a quienes nos hirieron. Pero Jesús no se queda allí. También nos pide que los bendigamos y oremos por ellos. Es decir, que nuestro decir, que nuestro hablar sobre ellos sea un bien decir, generador de vida y no de muerte. Que pronunciemos sus nombres no para el insulto o la venganza, sino para inaugurar un vínculo nuevo para la paz. La vara que el Maestro nos propone es alta. Con esta invitación, Jesús quiere clausurar para siempre la práctica tan corriente de ayer y de hoy de ser cristianos y vivir bajo la ley del talión. No se puede pensar el futuro, construir una nación, una sociedad sustentada en la equidad de la violencia. No puedo seguir a Jesús si el orden que promuevo y vivo es el ojo por ojo, diente por diente. Ninguna familia, ningún grupo de vecinos o una etnia, menos un país, tiene futuro si el motor que los une convoca y tapa las diferencias de la venganza y el odio. No podemos ponernos de acuerdo y unirnos para vengarnos, para hacerle al que fue violento lo mismo que él nos hizo, para planificar ocasiones de desquite bajo formatos aparentemente legales. Las armas y la represión violenta, más que aportar soluciones, crean nuevos y peores conflictos. La equidad de la violencia siempre es una espiral sin salida y su costo es muy alto. Otro camino es posible porque es crucial no olvidar que nuestros pueblos tienen derecho a la paz. Vosotros tenéis derecho a la paz. Para hacer más concreta su invitación y aplicable al día a día, Jesús propone una primera regla de oro al alcance de todos. ¿Cómo queráis que la gente se porte con vosotros? De igual manera, portaos con ella. Y nos ayuda a descubrir qué es lo más importante de ese trato mutuo, de esa reciprocidad. Amarnos
ayudarnos y prestar sin esperar nada a cambio. Amarnos, dice Jesús. Y Pablo lo traduce como revestirnos de compasión entrañable y de bondad, de misericordia. El mundo desconocía y sigue sin conocer la virtud de la misericordia, de la compasión, al matar o abandonar a su suerte a discapacitados y ancianos, eliminar heridos y enfermos o gozar con los sufrimientos de los animales. Tampoco practicaba la bondad, la amabilidad que nos mueve a que el bien del prójimo sea tan querido como el propio. Superar los tiempos de división y violencia supone no solo un acto de reconciliación o la paz entendida como ausencia de conflicto, sino el compromiso cotidiano de cada uno de nosotros de tener una mirada atenta y activa que nos lleve a tratar a los demás con esa misericordia y bondad con la que queremos ser tratados. Misericordia y bondad, especialmente hacia aquellos que por su condición son rápidamente rechazados y excluidos. Se trata de una actitud no de débiles, sino de fuertes. Una actitud de hombres y mujeres que descubren que no es necesario maltratar, denigrar o aplastar para sentirse importantes, sino lo contrario. Y esta actitud es la fuerza profética que el propio Jesucristo nos enseñó al querer identificarse con ellos y mostrarnos que el servicio es el camino. Mozambique es un territorio lleno de riquezas naturales y culturales, pero paradójicamente con una enorme cantidad de su población bajo la línea de la pobreza. Y a veces pareciera que quienes se acercan bajo el supuesto deseo de ayudar tienen otros intereses. Y es triste cuando esto se constata entre hermanos de la misma tierra que se dejan corromper. Es muy peligroso aceptar que la corrupción sea el precio que tenemos que pagar ante la ayuda extranjera. No será así entre vosotros. Con sus palabras, Jesús nos impulsa a ser protagonistas de otro trato, el de su reino. Aquí y ahora, semillas de alegría y esperanza, paz y reconciliación. Lo que el Espíritu viene a impulsar no es un activismo desbordante, sino ante todo una atención puesta en el otro, a reconocerlo y valorarlo como hermano hasta sentir su vida y su dolor como nuestra vida y nuestro dolor. Este es el mejor termómetro para descubrir todas las ideologías de cualquier tipo que intentan manipular a los pobres y a las situaciones de injusticia para el servicio de intereses políticos o personales. Solo así seremos, allí donde nos encontremos, semillas e instrumentos de paz y reconciliación. Instrumentos de reconciliación. Queremos que reine la paz en nuestros corazones y en el palpitar de nuestro pueblo. Queremos un futuro de paz. Queremos que reine en vuestros corazones la paz de Cristo. Como bien lo decía la carta de San Pablo. Él utiliza un verbo que viene del campo de los deportes. Es la palabra que se refiere al árbitro que decide las cosas discutibles. Que dice que la paz de Cristo sea el árbitro en vuestros corazones. Si la paz de Cristo es el árbitro en nuestros corazones,
Entonces, cuando los sentimientos estén en conflicto y nos sintamos indecisos entre dos sentidos opuestos, juguémonos por Cristo. La decisión de Cristo nos mantendrá en el camino del amor, en la senda de la misericordia, en la opción por los más pobres, en la perseveración de la naturaleza, preservación, en el camino de la paz. Si Jesús es el árbitro entre las emociones conflictivas de nuestro corazón, entre las decisiones complejas en nuestro país, entonces Mozambique tiene un futuro de esperanza garantizado. Entonces nuestro país cantará a Dios dando gracias de corazón, con salmos, himnos y cantos inspirados. Una homilía impresionante basada en el amor al enemigo. Las lecturas también iban sobre eso, digamos. La paz, el amor al enemigo, la reconciliación, no a la venganza, no al ir contra el otro, no a la corrupción. A la ley del talión. Decía que no podíamos vivir todavía con la ley del talión. Claro, en un país en el que se siente todavía las heridas de esta guerra fratricida, entonces esto yo creo que es muy fuerte. Perdón al enemigo, porque tu hermano de nación es tu enemigo. Es muy fuerte lo que se está diciendo del amor recíproco, de esta ley de oro, que hagamos al otro lo que queremos que nos hagan a nosotros. Yo creo que estas palabras han sonado muy, muy fuerte para cada uno de los mozambiqueños esta mañana. Sí, el sermón de la montaña, ¿no? Sí. Esa espina dorsal, digamos, del cristianismo. Y seguramente todos recordarán en sus vidas ha quedado ya fijada en el recuerdo, en la memoria, esta homilía del Papa, porque el Papa se va en unas horas de allí, se va a Madagascar, pero ellos tienen que seguir allí viviendo con sus problemas, con sus diferencias, las distintas etnias, etc. Es el momento ahora de la profesión de fe, el credo. De todas las cosas visibles e invisibles. Creo en un solo Señor Jesucristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todo século, Deus de Deus e luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, criado não criado, saciado ao Pai. Per Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e por nossa salvação, desceu dos céus. Encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilato, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou por profetas. Creio na Igreja, na Santa, Católica e Apostólica, para remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Recemos, ó Pai Celeste, pedindo a graça de guardar no coração a palavra que escutamos para alimento da nossa fé. Recemos, Padre Celestial, pidiendo la gracia de guardar en el corazón la palabra que escuchamos para que alimente nuestra fe, e imploremos cantando. Es el momento de la plegaria universal, la plegaria de los fieles.
que será leída también en diferentes lenguas. Por el Papa Francisco, sucesor de Pedro, por los obispos que forman el colegio episcopal, para que el Espíritu Santo les llene de fortaleza y sabiduría. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los presbíteros y diáconos, religiosos y religiosas, y por los fieles cristianos que tienen la misión de anunciar el Evangelio, para que lo hagan con palabras sencillas y oportunas y lo puedan mostrar y vivir cada día. Oremos, hermanos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por las naciones de todo el mundo y sus gobernantes, para que, abandonando los caminos de guerra, conviertan las armas en instrumentos de paz. Oremos, hermanos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por aquellos que hacen convivir a los lobos y los corderos, por los que tienen gestos de paz y de perdón, por los enfermos, las personas sin hogar y los que no son felices. Oremos, hermanos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por cada hombre que hace el bien y ama la justicia, que lucha y que sufre por la libertad y por la paz, para que el Espíritu Santo haga más firme su esperanza. Oremos, hermanos. Escucha, Señor, nuestra oración. Señor nuestro Dios, que nos invitas a subir al Monte Santo, enjuga las lágrimas de todos los rostros y que haces desaparecer de la tierra la violencia y la miseria. Por nuestro Señor Jesucristo. Escuchando el canto del ofertorio a un ritmo absolutamente festivo,
Y vemos cómo continúa lloviendo, hace también mucho viento, pero la gente no se mueve. Y según los organizadores son 60.000 personas las que están ahora mismo allí. Y un dato también curioso, y es que en Mozambique ahora mismo hay problemas con la electricidad. Y me acaban de contar, mientras escuchábamos la homilía, que en muchas parroquias, en muchos hogares de allí, en muchas casas, no pueden seguir la visita a través de la televisión ni de internet porque no tienen medios. Entonces hay algunos párrocos que se las han ingeniado con generadores que han contratado, que tienen para y que han puesto a disposición de todo el que quería para poder seguir la visita. Incluso han hecho como pantallas gigantes en las parroquias para que la gente pudiera seguir la visita del Papa Francisco a Mozambique. Es que, como decíamos antes, nosotros estamos tan acostumbrados también a la comodidad, a tener la electricidad, ¿verdad? Y a tener las cosas, los avances de la tecnología. No pensamos que en algún otro sitio del planeta hay que conquistarlos. Es una conquista. Son las ofrendas que luego, puestas sobre el altar, se convertirán en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Por cierto, que aprovechamos este momento también para invitarles a no perderse la nueva programación, la nueva temporada que 13 estrena este lunes y en la que continuaremos analizando este viaje del Papa Francisco a África en los diferentes programas. Que el domingo estaremos también. También, el domingo también. En la mañana para la misa que tendrá en Madagascar el Papa y luego el lunes en Isla Mauricio. Sí, ya saben todos ustedes que 13 es fiel al humanismo cristiano y por eso toda la programación tiene este contenido. En Mozambique, de 27 millones de habitantes, hay 6 millones de católicos. Y, por ejemplo, los centros caritativos y sociales que están en manos de la Iglesia, que la Iglesia lleva, son 176 para esta gran multitud de personas. Pero, ojo, que no es solo para los católicos. La Iglesia los pone a disposición de todas las religiones, de todo hijo de vecino, digamos. Está abierto a todos. Tanto los centros hospitalarios como los colegios, todo lo que la Iglesia lleva. Es una gran autoridad la Iglesia en este país por todas estas obras que desarrolla. Es un referente. La anécdota cómica es que el año pasado, en 2018, el presidente de Mozambique visitó al Papa y le dijo, pues,
pues puedo anunciar que el año próximo vendrá usted a Madagascar. Y el Papa le dijo, sí estoy vivo. Y a lo que el presidente le contestó, estará vivo, así que sí que estará. Bueno, aquí está el Papa en Madagascar. Bueno, es que en Mozambique. En Mozambique, perdón. Todo esto es Mozambique, lo que he dicho. Presidente de Mozambique, perdón. Como decíamos al principio, son 10 días de viaje. 10 días muy intensos. Y como decías, muchas veces los presidentes de gobierno, primeros ministros, etcétera, cuando van a ver al Papa en visita oficial, aprovechan para invitarle a sus países y ya saben todos ustedes... ¿Cuántos viajes han nacido de esto? Exactamente, y ya saben todos ustedes que el Papa Francisco tiene como prioridad visitar las periferias, aquellos países que están en conflicto, que han sufrido mucho, que necesitan una palabra de esperanza. Nos vemos ahora, por ejemplo, cómo hay un problema con el sonido, porque como decíamos al principio, pues allí las cosas no son tan fáciles. Pero la liturgia continúa y esto es ya la liturgia eucarística. Vossa igreja, e despertai em todos os homens o espírito de filhos de Deus, para que, vencida pela caridade todas as desigualdades injustas, os povos lleguen a formar na vossa paz uma só família. Per nosso Señor Jesucristo, vosso Filho. El Papa ha rezado para que Dios acoja nuestras súplicas y las de toda la Iglesia, y para que, como hijos de Dios, con la caridad venzamos todas las injusticias. Corazones altos. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever dar graças a vos. Em nossa salvação, glorificar-vos pela ação que realizais no mundo por Jesus Cristo nosso Senhor. No meio da humanidade dilacerada por divisões e discórdias, reconhecemos que as sinais da vossa misericórdia, quando dobrais a dureza dos homens e os preparais para a reconciliação. Com a força do Espírito Santo, moveis os corações para que os inimigos procurem entender-se, os adversários se deem as mãos e os povos se encontrem na paz e concórdia. Pelo poder da vossa graça, o desejo da paz põe fim à guerra. O amor vence o ódio e a vingança dá lugar ao perdão. Por isso, vos bendicemos e damos graças que com os anjos e os santos e todos os santos coros celestes que eternamente vos louvam no céu, proclamamos na terra a vossa glória, cantando numa só voz.
Pai Santo, Senhor do céu e da terra, nós o louvamos e bendicemos por Jesus Cristo, vosso Filho, que veio ao mundo em vosso nome. Ele é a palavra que salva os homens, a mão que estendeis aos pecadores, o caminho que nos conduz à verdadeira paz. Quando estávamos longe de vós, de novo nos fizestes regressar por meio de Cristo, vosso Filho, entregue por nós, para que pela sua morte reencontremos a paz convosco e com todos os homens. Por isso, ao celebrarmos a nossa reconciliação em Cristo, humildemente vos suplicamos, Senhor, identificai com o poder do Espírito Santo estes dons que a Igreja vos oferece, obedecendo ao mandamento do vosso Filho. Antes de dar a vida pela nossa libertação, estando à mesa, tomou o pão em suas mãos, e dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, naquela noite tomou o cálice e, dando graças pela vossa misericórdia, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, Senhor, o sacrifício de reconciliação que Ele nos deixou como sinal de seu amor e vos confiastes às nossas mãos. Bueno, pues vamos a recordar, en Mozambique ahora mismo, en el estadio de Zimpeto, en esta visita del Papa Francisco a África de 10 días. Esta es su primera etapa aquí en Mozambique y en tan solo unas horas partirá, pondrá rumbo a Madagascar y después a Isla Mauricio. Y como están viendo, hoy no hace muy buen tiempo allí en Mozambique. En Maputo, en concreto, en la capital, y están teniendo algunas dificultades con el sonido, con el audio, y también veíamos al principio con la imagen. Y ya lo hemos dicho, ¿verdad, Betty? En varias ocasiones es normal, porque es un país que, bueno, pues tiene dificultades, muy pequeño y, bueno, que está en vías de desarrollo. Y a pesar de la gran organización que siempre hay detrás de una visita papal, bueno, pues esto también nos ayuda a recordar, nos da un toque a todos nosotros para hacernos ver, como decía, para hacernos recordar que tenemos que ser agradecidos con lo que tenemos, porque pues a la vista está que otros no pueden gozar de ciertas comodidades, de la electricidad, por ejemplo, que comentábamos hace tan solo también unos minutos, como muchos no pueden seguir la visita del Papa a través de la televisión allí en Mozambique porque no tienen electricidad. Saben que el Papa está allí, pero no pueden escucharle, no pueden verle. Bueno, estamos viendo que
en este momento existen estas dificultades, seguramente también que se han engrandecido por la lluvia que está cayendo en estos momentos allí, la lluvia y el viento. Y Betty, si te parece, podemos aprovechar este momento para recordar las palabras de la homilía del Papa Francisco, mientras allí la organización recupera el sonido. Ahora vemos efectivamente cómo han conseguido allí retomar Lo que me encanta es el espíritu de esta gente, porque a pesar de las dificultades, como si nada sucediera, y adelante. No se ha movido ninguno de su sitio, no es que se han puesto a charlar. La celebración ha continuado, aunque no tenían el sonido, se escuchaba solo en el altar, pero el pueblo seguía recogido. Bueno, esto me hace recordar, Betty, algo parecido pasó aquí en Madrid con Benedicto XVI en la JMJ de 2011 en Cuatro Vientos, también sí, por la tormenta tan impresionante que cayó, y también hubo problemas de sonido por eso, por el viento, por la lluvia. El viento corre en el primero y en el tercer mundo igualmente. Efectivamente. Pero bueno, vemos cómo se han sobrepuesto y cómo la celebración continúa desde Maputo, Mozambique. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ayudados pela vossa misericordia... Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. A lo que la Asamblea responde: tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Saudai-vos na paz de Cristo. Y como siempre, también a todos ustedes que nos están escuchando, la paz. La paz contigo también, Betty. Sí, Álvaro. Una de las cosas que ha dicho el Papa en su homilía: paz, reconciliación, amar al enemigo, al que te hace el mal, al que no es bueno contigo. Romper con esa ley del talión y no maldecir, sino bien decir del otro. El lema de este viaje del Papa a Mozambique es esperanza, paz y reconciliación. Que si le buscamos un desarrollo, una explicación, un sentido, están en la homilía de hoy.
Antes de salir de Roma, el Papa escribió un tuit y que dijo: os invito a todos a uniros a mi oración para que Dios, Padre de todos, consolide la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Esta noche, aquí en el contenedor de cine religioso en Fe en el Cine, tienen también la oportunidad de ver una gran película y conocer más de cerca una gran historia, la de la Madre Teresa de Calcuta, porque se acaban de cumplir 22 años de su muerte. También tenemos muy reciente su canonización, precisamente por el Papa Francisco, la que fuera la amiga de los pobres. La verdad, no se la pierdan porque les va a gustar. A las 10:30, después de 13 al día Noticias. Y una homilía, la de hoy del Papa, para despedirse de Mozambique, muy importante, en la que incluso hablaba de corrupción. Decía el Papa Francisco: Jesucristo invita a amar y a hacer el bien, que es mucho más que ignorar al que nos hizo daño o hacer el esfuerzo para que no se crucen nuestras vidas. Es un mandato a una benevolencia activa, desinteresada y extraordinaria con respecto a quienes nos hirieron. Me ha gustado otra cosa mucho, Betty. Decía: no se puede pensar el futuro, construir una nación, una sociedad sustentada en la equidad de la violencia. Ninguna familia, ningún grupo de vecinos o una etnia, menos un país, tiene futuro si el motor que los une convoca y tapa las diferencias. Y ese motor es la venganza y el odio. Decía el Papa: no se puede pensar en el futuro, en salir adelante, en el desarrollo, en el día a día, con la venganza y el odio, sino todo lo contrario. Con esta invitación, Jesús quiere clausurar para siempre la práctica tan corriente de ser cristianos y al mismo tiempo vivir la ley del talión. No se puede, lo que decías tú, pensar en el futuro de una manera así. Para hacer concreta su invitación y aplicable al día a día, Jesús propone una primera regla de oro al alcance de todos. Como queráis que la gente se porte con vosotros, de igual manera, portaos con ella. Esto nos ayuda a descubrir que lo más importante es el trato mutuo, el amarnos recíprocamente, el ayudarnos, el dar sin esperar nada a cambio. Amarnos, como dice Jesús. San Pablo lo traduce como revestirnos de compasión y de misericordia, de bondad. El mundo, dice el Papa, desconocía, pero lo dice también, y aún hoy sigue sin conocer la virtud de la misericordia, de la compasión. Tampoco practicaba la bondad, la amabilidad que nos mueve a que el bien del prójimo sea tan querido como el propio. Pero fíjate esto también que ha dicho,
Decía, es triste cuando entre los hermanos de la misma tierra se dejan... Cuando los hermanos de la misma tierra se dejan corromper. Es muy peligroso aceptar que este es el precio que tenemos que pagar ante la ayuda extranjera. Y lo decía al hablar de la pobreza y efectivamente de la ayuda que reciben de otros países desarrollados. Que yo aquí diría que no hay que irse tampoco a África para constatar que hay corrupción, no, pero es verdad que estos países pues tienen también entre sus principales problemas el de la corrupción, y por eso el Papa ha querido a los fieles que están allí, a los 60.000 fieles que están en este estadio, allí en Mozambique, invitarles a no caer en esta trampa y al menos al tener conciencia de que no está bien. En otro momento decía, queremos que reine la paz en nuestros corazones. Queremos un futuro de paz. Queremos que la paz de Cristo reine en vuestros corazones. Lo dice San Pablo también en una carta a los colosenses. Ahora, lo curioso de San Pablo dice que utiliza un verbo que viene del campo de los deportes. Es la palabra que se refiere al árbitro que decide las cosas que se pueden discutir. Y entonces San Pablo añade que la paz de Cristo sea el árbitro en vuestros corazones. Si la paz de Cristo es el árbitro en nuestros corazones, juguémonos por Cristo. La decisión de Cristo nos mantendrá en el camino del amor, en la senda de la misericordia, en la opción por los más pobres, en la preservación de la naturaleza, en el camino de la paz, sin duda alguna. Y el Papa ha terminado la homilía pues diciendo que Mozambique tiene un futuro de esperanza garantizado. Entonces, este país cantará a Dios dando gracias de corazón con salmos, himnos y cantos inspirados con las palabras de San Pablo. Sí, Jesús ciertamente es el árbitro entre las emociones conflictivas de nuestro corazón, entre las decisiones complejas de este país. Entonces sí, Mozambique será un oasis de paz. El continente de la esperanza, decía Juan Pablo II, que era África. África, que tiene tantas vocaciones ahora mismo religiosas, al sacerdocio, a la vida consagrada. Por eso decía Juan Pablo, África, el continente de la esperanza, porque allí también está el futuro de la Iglesia. Y el Papa, por eso también se acerca a este continente, a los diversos países, para llevarles precisamente esperanza. Decíamos que esta homilía del Papa pues ha sido fuerte para todos los mozambiqueños que no la han escuchado impasibles como se escucha cualquier otro discurso, porque el pasado 7 de agosto el presidente de Mozambique, Felipe Nyusi, y el líder de la oposición, Osufo Nomade, pusieron fin a más de 40 años de conflicto armado. Ambos líderes políticos garantizaron la participación pacífica en las elecciones presidenciales, legislativas y provinciales que se celebrarán el próximo 15 de octubre. Yo creo que el Papa, sin nombrar estos acontecimientos, pues tenía en su mente
pues todo este proceso de pacificación del país. Desde el punto de vista económico, Mozambique, con una población de unos 30 millones de habitantes, es uno de los países más pobres del mundo. No olvidemos que ha sufrido en los últimos 20 años más de 35 ciclones y 13 inundaciones. Y ahora a finales de abril ha sido el ciclón Idai, que ha provocado tantos destrozos. El Papa, en el vuelo desde Roma a Mozambique, pidió especialmente rezar por todas las víctimas de estos ciclones y de estos... De las Bahamas, ¿verdad? Huracanes, efectivamente. Sí. Se acordó de ellos y pidió oraciones. Aquí en Mozambique, pues, han perdido la vida como 600 personas a finales de abril con el Idai. Y cerca de 1.300.000 habitantes sufren desnutrición en medio de una situación política inestable. Son situaciones que en un proceso de pacificación hay que considerar. Y esto será un impulso también, esta visita del Papa, un impulso para continuar forjando esa paz, para que ese acuerdo de paz no se rompa. Es muy complicado. Y es una de los titulares, digamos, que ha dado el Papa estos días, pidiendo efectivamente que se ayude, que se promueva, que se asegure esa paz, porque los mismos mozambiqueños es lo que quieren. Ayer, con las autoridades, mejor dicho, con el presidente del país, el Papa ha firmado el libro de honor. Y justamente recalcando la paz y la reconciliación como factor de desarrollo de los pueblos. Y ante las autoridades centró el discurso en estos dos temas, paz y reconciliación, cuando les habló a toda la sociedad civil y al cuerpo diplomático ayer por la mañana en el Palacio Presidencial de Maputo. Fue este el tema, y es el tema que lo acompaña en todo este viaje que le han llamado de las 3M, porque va a Mozambique, a Madagascar y a Mauricio. El viaje de las 3M en África. Y continuaremos viendo seguramente imágenes como estas, de los bailes, los ritmos, porque en ellos el expresar las cosas más sagradas las expresan con todo el alma y con todo el cuerpo. No hay una división entre alma y espíritu y cuerpo aquí en este momento. Y no se cansan, parece que no se cansan. No se cansan, es verdad. Y pueden estar horas duran estas ceremonias. Y esta es la belleza de cada pueblo cuando se expresa. Y ayer el Papa les decía, mejor dicho, les animaba a perseverar en el proceso de paz, para hacerlo definitivo, porque decía que la paz no es solo la ausencia de guerras, es algo más. Es el compromiso incansable de reconocer, garantizar y reconstruir concretamente la dignidad tantas veces olvidada o ignorada de hermanos nuestros, para que puedan sentirse los principales protagonistas del destino de su nación. El Santo Padre les dijo a los responsables políticos del país, quiso reconocer en ellos el esfuerzo que desde hace décadas realizan para que la paz se vuelva la norma, sea la cotidianidad, y la reconciliación el mejor camino para enfrentar todas las dificultades, los desafíos que tienen como nación. Les recuerdo que la paz es un motor del desarrollo para el país. Los animó a seguir trabajando
para consolidar las estructuras e instituciones necesarias que posibiliten que nadie se quede atrás, especialmente los jóvenes, que conforman gran parte de la población. Y el Papa subrayó que no cesen los esfuerzos hasta que deje de haber niños y adolescentes sin educación, familias sin techo, obreros sin trabajo, campesinos sin tierra. Bases de un futuro de esperanza porque es futuro de dignidad. Según el Papa, estas son las armas de la paz. Acaban de aplaudir todos, entusiasmados después. Continúa la celebración. Y estamos ya en el final de esta celebración eucarística. Señor, que nos alimentaste con el pan de la unidad que renueva la familia humana. Concédenos que por la participación en este sacramento aumente en nosotros el amor fuerte y generoso que nos haga colaborar en el progreso de los pueblos y a promover la justicia por el espíritu de caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Vemos que se ha acercado Monseñor Francisco Chimoyo, es el arzobispo de Maputo, que le dirige unas palabras. Siempre. Sí. Y además, como es el último acto, la última celebración de esta visita, esta primera parada en Mozambique, es normal siempre que el obispo, el arzobispo, diga unas palabras. Santidad, en estos días vivimos la alegría no solo de recibir una carta, sino de tener con nosotros al Papa. Tenemos la suerte no solo de leerlo, sino también de verlo y escucharlo. Gracias por este regalo. Durante 31 años el sucesor de Pedro no ha estado caminando por nuestros caminos, no ha pisado nuestras calles. Y aunque por la comunión nos sentíamos cerca, ahora deseaba venir a nosotros como amigo. Con nosotros, con los que ya nos encontraba desde hace mucho tiempo. Tenemos la impresión de que su santidad acaba de recibir un dicho de Macua, que dice: cuando escuches cantar al Muirapahue, que es un pájaro local, te visitará. Su santidad notará que, al igual que este pájaro, el Muirapahue, también tenemos dificultades para cantar cuando nuestros corazones son heridos por muchas situaciones difíciles. Los ciclones que han llegado al centro y el norte de Mozambique en los meses de marzo y de abril. La dificultad, la fatiga de renovar la confianza recíproca. Y sobre ella se sienta las bases del futuro este país en el signo de la reconciliación y la paz. O los sangrientos ataques en la provincia de Cabo Delgado, que ponen en peligro el proceso de reconciliación en curso. Sin olvidar la pobreza material y las causas que todavía nos afligen, junto con nuestras deficiencias en la Iglesia, al responder a nuestra vocación de testigos, de anunciadores del amor, de la caridad de Cristo. Santidad, en estos días nos ha dado una palabra sobre nuestro futuro. Nos ha recordado que tenemos que llevar en nuestros corazones las esperanzas y las expectativas propias de la juventud, invitándonos a cultivarlos
con la determinación y fermeza, características de la juventud. A nosotros, las personas consagradas, y a los catequistas, nos ha animado a sentir, saborear, a derramar el aroma, el perfume del Evangelio. Su santidad ha reconocido el compromiso de nuestros políticos en sus caminos, no siempre fáciles, de reconciliación, que conducen a un futuro de justicia y progreso. Y los ha invitado a no abandonarlos, eligiendo solo caminos aparentemente más cómodos, pero sin futuro, que son de interés para una parte y no para toda la nación. Quería sufrir con nosotros los efectos devastadores de la falta de respeto por el siervo como don de Dios a cada uno de sus hijos. Sua santidade, vós fostes no meio de nós, e por nós uma palavra viva. En una palabra, querido Papa Francisco, te encuentras entre nosotros. Para nosotros es una palabra viva de aliento, una caricia de hermandad, una brisa gozosa, de gozosa esperanza en el nombre del Señor Jesús, del cual por divina providencia eres vicario en la tierra. A través de la oración siempre ha estado con nosotros, presentando al Padre en el cielo nuestras alegrías y nuestras dificultades, nuestros éxitos y nuestras derrotas, intercediendo por nosotros para que el Espíritu Santo pueda seguir creciendo en hermandad y solidaridad a ejemplo de Jesucristo. Y es por eso que hoy, cuando saludamos a su santidad, sentimos el deseo espontáneo de responder de todo corazón a la recomendación con la que acostumbra a terminar muchas de sus intervenciones. No os olvidéis de rezar por mí. Nuestro agradecimiento por este regalo de su visita. Por tanto, será ahora la oración por su santidad y por su difícil misión la que llevemos a cabo. Que el Señor le conceda la gracia de continuar ejerciendo el ministerio petrino, confirmando en la fe a todos los hombres como ha hecho con nosotros. Gracias, santidad. Cuente siempre con nuestra oración. Las palabras del arzobispo de Maputo y los vivas, las aclamaciones de los 60.000 fieles que están allí. Y ahora el intercambio de dones. Exacto. Seguramente será un cáliz. En recuerdo de esta visita, efectivamente, es lo tradicional. Sí, que el Papa porque siempre un cáliz queda en la iglesia catedral de la localidad, de la ciudad a la que el Papa va a visitar. Ahora esperamos la bendición del Papa y como rito de conclusión de la Eucaristía. Unas palabras finales. Ahora efectivamente dice: al final de mi visita, deseo decir obrigado, gracias a todas las personas y entidades que han colaborado para su realización, comenzando por esta archidiócesis de Maputo y su pastor, Monseñor Francisco Chimoyo, a quien agradezco la fraterna acogida y también el saludo cordial que me acaba de dirigir en nombre de todos los hermanos obispos y de todo el pueblo de Dios. Una palabra de especial agradecimiento al presidente Filipe Nyusi por la atención solícita que he recibido tanto a nivel personal como a través de las diversas instituciones gubernamentales y de las fuerzas de seguridad de la nación.
Agradezco el trabajo sacrificado y silencioso. Agradezco el trabajo sacrificado y silencioso de los miembros del comité organizador y de tantos voluntarios. Mi agradecimiento a los periodistas y a todas estas buenas personas que han salido de casa para saludarme. Hermanas y hermanos, conozco el sacrificio que han hecho para participar en las celebraciones y en los encuentros. Y también sé que se bañaron todos. Espero que con agua bendita. Y aquí en español ha hecho referencia a esa lluvia que ha estado presente durante toda la ceremonia. Le acaban de traducir porque lo ha dicho en español. Aprecio y agradezco lo aprecio de corazón. Y os doy las gracias de corazón. También a cuantos no pudieron. Y estoy agradecido también a los que no han podido realizarlo por las consecuencias de los ciclones recientes. Queridos hermanos, he experimentado igualmente vuestro apoyo y os digo a todos, tenéis muchos motivos para esperar. Lo he visto, lo he tocado con mi mano estos días. Por favor, mantened la esperanza. No dejéis que os la roben. No hay mejor manera de custodiar la esperanza que permanecer unidos para que todos los motivos que la sustentan se consoliden aún más en un futuro de reconciliación y de paz en Mozambique. Que Dios os bendiga y la Virgen Madre os proteja. Y por favor, no olvidéis de rezar por mí. Gracias. Señor esteja convosco. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. O nos auxilio venonte, Señor. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso. La bendición. Filho, Espíritu Santo. Id en paz y el Señor vos acompañe. Podéis ir en paz y que el Señor os acompañe. Y este es el final de la celebración eucarística. Y de la visita del Papa, porque a continuación se irá al aeropuerto para la ceremonia de despedida. Y después partirá a Madagascar. Y este domingo, como decíamos antes, les esperamos también alrededor de las 8:30, hacia las 9 de la mañana, más bien para también participar de la Santa Misa desde allí, desde Madagascar. Y el lunes, otra cita también importante, para que nos acompañen también a primera hora de la mañana, alrededor de las 9:40 de la mañana, para participar, para vivir desde Isla Mauricio también la celebración eucarística y acompañar así al Papa Francisco en este intenso viaje en África. Antes de despedir, Álvaro, quería dar las gracias a nuestros compañeros del equipo técnico, a Javier Lozano, a Verónica Vega y a Eduardo López, que han estado presentes para hacer posible que todos estos fallos en la transmisión se vieran lo menos posible, no los sufriéramos, en una palabra. Pues gracias a ellos por estar aquí, que nos acompañarán ciertamente en estos días. Solo nos queda pues recordaros estas palabras del Papa que les decía: mantened la esperanza, que no os la roben. No hay mejor manera de custodiar la esperanza que permanecer unidos, para que todos los motivos que la sustentan se consoliden aún más en un futuro de reconciliación y de paz en Mozambique, que ha sido el nudo de toda la visita del Papa a este país. Pues nosotros os agradecemos la atención
el habernos acompañado en esta mañana y como decía Álvaro, os esperamos mañana a las 8:30. Este domingo. El domingo, perdón. Uy, estoy con los días y las fechas. El domingo a las 8:30 para la Santa Misa. Y yo también tengo que decir obrigado, Betty, por tu compañía. Y obrigado también a todos los espectadores, gracias en portugués, por habernos seguido durante y acompañado durante toda esta mañana en esta Eucaristía desde Mozambique a un ritmo, el africano, fantástico, con este tono festivo que veremos a lo largo de todo este viaje del Papa Francisco en África. Bueno, con ese ritmo, buenos vamos. días y muchas gracias.